Hola amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que estén muy bien en casita, cuidándose en esta cuarentena. Bienvenidos a este segmento Citas con De Chali. Nuestra intención es aportar al conocimiento de ustedes con la opinión, los consejos de expertos, de especialistas, de personalidades bastante reconocidas en nuestro medio. En esta ocasión queremos hablar un poco acerca de qué medidas podrían ayudar a las empresas de Bolivia en esta situación tan crítica, tan difícil. Para esto, me he permitido invitar al licenciado Fernando Cáceres Pacheco. Muy buenas noches, licenciado. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, con el mayor gusto, Ramiro. Más bien, gracias a ti por la invitación. Estoy contento de poder estar en el segmento de tu programa que cada vez está más visto por la gente. Gracias, licenciado. Para el conocimiento de nuestra audiencia, nuestros seguidores, el licenciado Cáceres es candidato a doctor en economía en la West Virginia University. Actualmente es presidente ejecutivo de la empresa Crédito para Autoempleo Sociedad Anónima. Ha sido presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. También ha sido vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. También ha sido presidente de Fundempresa y tiene un amplio recorrido notable en importantes organizaciones de nuestro país. En la actualidad también es nuestro cliente muy importante de Dechal. Además es una persona a quien tengo el gusto, el placer de conocer desde hace muchos años atrás. Licenciado Cáceres, le comento que mientras anunciábamos esta entrevista con usted, nos ha ido llegando muchas personas, muchas preguntas de muchas personas en relación a esta temática que hemos planteado. En resumidas cuentas, la gente nos expresa su grande preocupación sobre la pandemia del coronavirus, la cuarentena, la crisis económica en la que estamos sumergidos en esta oportunidad. Esta temática, este problema, al parecer, no es cuestión de días ni de semanas. Parece que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir en esta situación. ¿Cuál es su lectura respecto al impacto de este problema, de esta pandemia, que ha ocasionado tremendos problemas económicos a las microempresas, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas de nuestro país? Bueno, Ramiro, a ver, yo creo que el impacto ha sido muy fuerte, ha sido devastador a corto plazo. Esto da para largo para recuperarnos, puede demorar más de un año y probablemente sí, hay que tener paciencia. Y no solo para Bolivia, pero para todo el mundo. Es un fenómeno que a nosotros nos tocó vivir, que nunca pensamos vivir, es salir a la calle y tener que ponerte el barbijo, los guantes, la gorra, y tener cuidado de alejarte de gente, te hace pensar que estás en una película, no puedes creer que esto realmente está ocurriendo, ¿no? Y ha sido devastador hasta para los países que no han tenido el virus, porque bueno, muchos de ellos viven de turismo, son pequeñas islas en general, y también como las fronteras de los otros países están cerradas, ellos tampoco pueden hacer comercio, tanto de bienes y servicios como con el resto del mundo, así que todo el mundo está afectado. Y el hecho no más que pienses de que las empresas no pueden pagar sus sueldos, ya te dice mucho. Los microempresarios no pueden llevar el sustento a su casa, Ramiro. ¿No? Están en una situación muy, muy delicada. El 80% de las empresas han dejado de vender, han dejado de generar ingresos, pero sus gastos continúan, gastos de alquiler, gastos administrativos de los sueldos continúan. Entonces ya no pueden llevar ese sustento a la casa. Todo el poco capital de trabajo que tenían las pequeñas y microempresas lo han gastado en este mes que estamos en cuarentena y un poco más, ¿no? Entonces ya se encuentran en una situación muy difícil y esto hay que manejarlo hacia adelante y esto vamos a ir conversando más en la entrevista. Así es.
Nuestra sociedad no está, nunca vivió esta circunstancia, ¿no?, de tener que encerrarse en sus domicilios. Las empresas privadas nunca tuvieron la obligación de cerrar sus puertas por tantos días. Y esta situación está socavando la economía de nuestro país. En ese sentido, hay muchos empresarios que han planteado la posibilidad de una privatización de las empresas estatales deficitarias y la necesidad de atraer inversión extranjera como dos medidas para acelerar la recuperación de nuestra economía. ¿Comparte usted ese criterio? ¿Considera que es pertinente tomar acción sobre estos dos conceptos en el corto plazo, licenciado? No, no creo que valga la pena ver esto en el inmediato plazo, ninguna de las dos opciones que mencionas, porque estamos con un gobierno transitorio. Entonces, más adelante, sí creo que es importante cerrar las empresas, a ponerlas en venta, la privatización, porque no podemos seguir manteniendo empresas deficitarias con nuestros impuestos. Yo creo que no podemos. Así que, además que muchas de estas empresas están compitiendo con el sector privado, y eso no es sano. Estas empresas tienen que tener una razón, tiene que haber una necesidad de estas empresas, y no solo porque antes hubo un afán de crear empresas estatales, siguiendo el modelo de socialismo. No es fácil ser empresario, Ramiro. La gente que ha estado en política, que nunca ha sido empresario en su vida, dice: voy a ser un día empresario. Y que los ministros están encargados de ver las empresas, se imponen a gente ahí y que no tienen la experiencia necesaria. Muchos de los nombramientos son políticos y se ven los resultados que existen en las empresas públicas. Así que sí se tienen que cerrar, sí se tienen que vender, porque no podemos seguir cubriendo huecos de estas empresas. Y en cuanto a la inversión extranjera, también tiene que ser algo que tiene que ver el nuevo gobierno. Hay una ley de inversión extranjera que es muy general. Es un marco general y hay que reglamentarla, hay que poner ciertos lineamientos para poder orientar al inversionista extranjero de cómo va a funcionar. No tiene que escribirse todo, pero sí tiene que haber una reglamentación, por lo menos para decir: esto es lo que queremos incentivar, estas son formas que lo podemos hacer, y en cada sector, cuando venga inversión fuerte, se puede profundizar ya viendo cada proyecto en particular. Correcto. Dependiendo de diferentes variables que puede haber, como por ejemplo la generación de empleo. Que otra de las medidas importantes también que debería de hacer el siguiente gobierno. Ahora, en el ámbito de lo que le interesa al empresario, independientemente del rubro de actividad, del tamaño de su empresa, por efecto de la crisis que ha generado el coronavirus, el gobierno ha dispuesto algunas medidas temporales en favor de las empresas. Una de ellas, por ejemplo, se refiere a la prórroga en el pago de tributos y obligaciones fiscales, y también ha generado algunos incentivos para el pago de los impuestos del ITE-IUE, entre otras cosas. ¿Usted considera que esta medida fuera suficiente para aliviar un poco la carga, el peso de la carga tributaria en tiempos de crisis? ¿No será también interesante que el gobierno pueda pensar en una reducción de impuestos para las empresas? ¿Qué le parece, licenciado? A ver, Ramiro, como muy bien dice, son medidas temporales. Y eso sí dan un alivio tributario. En otras palabras, es correcto lo que se hizo, pero es temporal. Y son para un plazo extremadamente corto, 2 meses, hasta que la cuarentena pase, ¿no? Pero el empresario, para salir adelante, necesita planificar a corto y mediano plazo. Y para eso hay que establecer reglas claras en el tiempo. Y, por ejemplo, vos mencionas si pudiera haber una reducción tributaria en algunos impuestos. Bueno, primero quiero hacerte notar que la presión tributaria en Bolivia es alta comparativamente con otros países. La presión tributaria se mide la cantidad de impuestos que recauda el país dividido por su Producto Interno Bruto. Y en Bolivia tenemos un índice mucho más alto que otros países. Además, la cantidad de impuestos que tenemos, nosotros han identificado 42 impuestos que se pagan, cuando el promedio del mundo es 24 impuestos.
Así que casi estamos el doble de lo que paga el mundo. Yo en mi empresa tengo que dedicar muchas horas hombre para la gente que tiene que preocuparse de pagar los impuestos. ¿No? Me dicen, no, licenciado, a ver, hoy día tenemos que preparar los impuestos, tenemos que hacer este otro, tengo que ir a pagar, hay que ver, ¿no? Entonces, y constantemente tengo que decir, bueno, porque el pago de impuestos es prioritario, y después cuando te desocupes de esto, por favor, haz el trabajo que te estoy pidiendo. Entonces, en el Doing Business, y estos datos que le estoy dando es un documento que saca anualmente el Banco Mundial que se llama Doing Business, ¿no? Entonces, eso le baja la productividad, la eficacia, la eficiencia al funcionario. En cuanto a la reducción de impuestos, yo creo que se debe hacer, Ramiro, yo creo mucho en esto. Ve el ejemplo nomás de Estados Unidos últimamente con la reducción de impuestos. Han tenido el nivel de desempleo menor en toda su historia. La economía ha empezado a crecer. Yo creo que el IVA se debe bajar, te voy a hablar a voz alta, de 13% a 10%. El IT, que es un impuesto escalonado, creo que se debe eliminar. El ITF, el impuesto a la transacción financiera, cada vez que depositas dólares y sacas dólares, te cobran. El IU, también creo que se debe bajar, todo de 25% a 15%. Y hay un problema muy serio con el descargo del IVA. Tiene que ser sin restricciones. Si vos has gastado plata en algo, tiene que poder descargarse ese gasto que has hecho en tu empresa. Entonces, aquí yo creo que esto es crucial, es un tema muy importante, y creo que hay que ver al empresariado como un aliado. En el pasado, nos han visto como el malo de la película al principio, y la relación era tan dura con el gobierno que más bien nos pasamos los primeros 2 o 3 años tratando de controlar los daños. Yo me recuerdo el miedo que había en muchos empresarios que yo me reunía, que iba a pasar, pero hubo estabilidad económica, como ustedes saben, hubo precios de nuestros commodities que fueron muy altos, que permitieron esa estabilidad económica, y fue bien, a todo el mundo le fue mejor, al empresario, a todo el mundo ganó por la estabilidad económica. Aquí no vamos a entrar en hablar de la gestión del anterior gobierno, no, porque eso nunca vas a terminar de definir nada, pero básicamente todos sabemos que ha habido un apoyo por el alto incremento de los minerales, de la soya y del gas, de los hidrocarburos, que eso representa el 80%, un poquito más del 80% de todo lo que exporta Bolivia. Y los precios se más se duplicaron en ese sentido. Entonces, pero hay que ver el empresariado como el que genera el empleo digno. El 70% de nuestra economía es informal y tenemos que ser aliados. Y yo creo que una forma de promover que este país salga adelante las inversiones es justo una parte importante, es las reducciones tributarias que mencionaba. Y además habrá que decir también que la presión tributaria se ejerce sobre las empresas formales, ¿no es cierto? Correcto. Eso bueno, es muy importante. Claro. Otro de las medidas que el gobierno ha dispuesto en beneficio, en favor de las empresas, es precisamente el acceso a créditos bancarios destinados a cubrir las planillas de los 2 últimos meses, por un lado, y por otra parte también créditos blandos para garantizar la continuidad de actividades de las empresas. ¿Qué opinión le merece este ofrecimiento, licenciado? Mira, la reglamentación ya debería haber salido, Ramiro, no la conozco. Yo tengo mis preocupaciones porque la gran pregunta es, ¿los bancos van a querer asumir más riesgo en esta coyuntura de crisis? Es decir, ¿los bancos van a estar motivados a prestar a todas las pequeñas y medianas empresas y microempresas para pagar sueldos? Les van a querer prestar para incrementar su capital de trabajo cuando estamos en un momento de alto riesgo. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es que van a vernos en forma mucho más conservadora. Nos van a ver, van a ver a sus clientes AAA, van a tratar de apoyar, pero como el banquero es banquero y no mucha gente quiere a los banqueros, ellos tienen que cuidar también sus intereses. Entonces, pero sí lo que la población le va a pedir es que se pongan las camisetas de las empresas, pero lo van a hacer voluntariamente unos bancos más que otros, pero lo van a hacer lo suficiente como para apoyar a todas las empresas que necesitan.
en un momento de alto riesgo. Yo creo que hay que de repente como ver si por ahí la conversación no es suficiente, por ahí se tiene que obligar a los bancos a decir, ustedes desembolsen en esta época, en el próximo año, esta cantidad de su cartera. Queremos ver que se inyecte dinero en la economía y ustedes háganlo. De otra forma, pero también pedirle, pero no puede, pero el banco va a asumir el riesgo, pero sí lo estás obligando. Pero una forma de mitigar el riesgo es también crear fondos de garantías, que se los pueden ir creando con el fondeo de una parte de los intereses, se va acumulando este fondo de garantía y eso va a facilitar a que los bancos asuman mayor riesgo y realmente apoyan a las empresas. Ahora, un temor de las empresas, especialmente las microempresas, es que los requisitos que los bancos pidan para acceder a estos créditos podrían ser bastante estrictos, ¿no? De difícil cumplimiento. Y en ese sentido se piensa que quienes podrían beneficiarse de estos créditos serían las empresas, digamos, medianas o grandes, que no lo necesitan, ¿no es cierto? En detrimento de aquellas que sí lo estarían requiriendo con urgencia, ¿no? Ese es un tema que también habría que analizarlo, ¿no es cierto? Sí, correcto, Ramiro. Bueno, a ver, yo creo que más que flexibilizar los requisitos, porque los requisitos ya están, yo creo que lo que tienen que hacer es ver un poco la calificación de las empresas. La autoridad, ASFI, tiene que ver un poco cómo flexibilizar, ya si una empresa está teniendo problemitas de pagar, como se ve que va a ocurrir, no tienen que exigir a los bancos una calificación peor, ¿no? Que obliga a los bancos a previsionar y la previsión es un gasto directo. Entonces, por más que sea un gasto contable, es un gasto en los estados financieros. Entonces, eso sí tienen que ver porque eso también va a ser otro desincentivo para que los bancos puedan otorgar préstamos como nos gustaría ver, como he dicho, con la camiseta puesta ahí para ayudar al empresario. Y a la población, también el crédito de consumo. La población va a necesitar créditos para salir de apuros. Así es. Usted ha utilizado un término, flexibilización, y a propósito de ese término, muchos empresarios a través de sus gremios están solicitando al gobierno que se analice el tema de la flexibilización de las leyes laborales, que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo para las microempresas, pequeñas empresas o medianas empresas en el corto plazo si es que no se flexibiliza la normativa laboral actual, licenciado? ¿Qué cree? Bueno, a ver, esto no va a ser de un momento al otro porque estamos hablando de modificar la ley de trabajo. Y la ley de trabajo es uno de los códigos que tenemos en Bolivia va a requerir su tiempo. Pero esta ley data desde 1942, Ramiro. Está aquí, 78 años, algo así. Sí, imagínate, claro. Ya ha sufrido muchos parches en el camino, así que está totalmente distorsionada. Yo creo que sí se tiene que hacer alguna flexibilización, especialmente en esos parches que se han hecho, o si no, las empresas van a cerrar y no van a dejar de trabajar, porque tienen que llevar comida a la casa, pero se van a ir al sector informal. Si vos obligas a las empresas a tener gastos de personal que no pueden sostener, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo no puedo dejar de hacer mi negocio porque eso es lo único lo que sé hacer, pero mira al sector informal. No, y no solo el tema de la ley de trabajo, pero también la política salarial tiene que tener otro enfoque. Hay que ver adelante la política salarial como una situación gana-gana. Gana para el trabajador y gana para el empresario. Por lo tanto, para el Estado. Por supuesto, por supuesto. Ahora, usted muy bien lo ha dicho, ¿no? Si el comerciante, si el empresario no sale a trabajar, ¿de qué come? ¿No es cierto? Desafortunadamente estamos en una etapa de cuarentena que no sabemos a ciencia cierta cuándo vayamos a retornar a una actividad comercial de forma normal, ¿no? Aunque lo normal ya no creo que se vuelva a dar inmediatamente. Posiblemente vayamos a retornar de forma escalonada, de forma sectorial, pero
el gobierno nos pide que nos quedemos en casa. Los comerciantes, los empresarios que viven del día a día, ¿cuánto tiempo más podrán seguir permaneciendo en cuarentena, licenciado? Ramiro, esa es la pregunta de $1.000.000, ¿no? Uno primero piensa que la decisión debe ser técnica, es decir, técnica del sector de salud, pero sabemos que no es así. Sabemos que tiene que estar equilibrada con la necesidad de la gente de trabajar y de alimentarse. Y es muy difícil manejar estos dos variables. Entonces, yo no creo que la gente pueda aguantar mucho, Ramiro, recordando, ¿me sigues escuchando? ¿Sí? Sí, lo escucho muy bien. Recordando además, Ramiro, que el 70% de nuestra economía es informal. Uh-huh. Y además, muchos de los incentivos que logramos no llega al 70%. Y esa gente que es informal trabaja día a día. Y sentir hambre es horrible. Es horrible. Porque de eso estamos hablando, de sentir hambre. Entonces, yo creo que si esto se va a alargar más de fines de abril, hay que ver medidas de estrategia de salidas del confinamiento. Este tema, Ramiro, es el tema más polémico y controversial en general en el mundo, ¿no? Puede ser que Santa Cruz pueda extenderse hasta el 15. Yo creo que si hablas vos con gente de que no ha podido ahorrar para sustentarse más de un mes, esa gente te va a decir que hasta fin de mes se levante. Y si hay gente que ha tenido la capacidad de ahorro para aguantar otro mes más o hasta el 15 de mayo, esa gente te va a decir, por prudencia, sigamos. Pero a mí me da la impresión que la gente, como somos una economía informal y de muchos microempresarios, la mayor parte de la gente, va a haber una parte importante de la gente que va a decir, volvamos al trabajo, ¿no? Y también el gobierno, estoy seguro que está pensando de una estrategia de salida, que se maneja mucho, ¿no? Y la estrategia de salida es cómo vamos a salir de la cuarentena, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Hay que mantener el distanciamiento social, tiene que estar obligatorio los barbijos, los guantes, todo lo que sabemos, los 2 metros, no reuniones grandes, actos no con mucha gente. Pero las reglas ya tienen que estar claras, qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, en Estado, por ejemplo, a ver, por decirte, ¿vamos a poder ir al cine? Es muy difícil. Me pregunto, pero claro, ese tipo de cosas tienen que estar claras. A eso me refiero a una estrategia de salida. Claro. Tiene que haber una estrategia bien marcada diciendo cómo vamos a poder salir de la cuarentena. Y si vamos a abrir los cines, de repente no van a dejar mucha gente entrar para que tengamos los 2 metros entre todos. Es un debate, Ramiro, que está dividiendo a países. Así es. Yo te digo, hay 3 estados en Estados Unidos, Carolina del Sur, Tennessee y Georgia. Atlanta, Georgia es una ciudad muy, muy importante, la capital del estado de Georgia, donde ya este fin de semana quieren abrir gimnasios y peluquerías, etcétera. Quieren abrir su economía. No, y hay muchos gobernadores que están diciendo no. Y hay mucha gente que sale a la calle. ¿Quién es el gobierno para decirme que no puedo trabajar? Claro. Entonces, así de complicado es esta pregunta que me estás haciendo, Ramiro. Yo creo que esperemos hasta fin de mes y veremos cómo se van desarrollando los números, pero la tendencia de los casos en Bolivia, yo creo que Bolivia está haciendo un muy buen trabajo con esto. Los números, si comparas con otros países, por cada millón de población, estamos muy bien, Ramiro. Estamos bien nomás. Hemos tenido un golpe duro ayer con un incremento de 63 casos, el incremento más alto que hemos tenido desde que ha empezado este problema. Pero en relación a lo que está pasando en otros países, estamos bien y la tentación es muy fuerte de querer alargar esto hasta el 15 de mayo, pero tienes que pensar en equilibrar, como mencioné anteriormente. Claro. Mucha gente se siente presionada por el hambre, por las obligaciones que tiene, por las deudas que tiene que pagar, etcétera, un montón de situaciones que les puede obligar a retornar a su actividad comercial.
a riesgo de contraer la enfermedad, ¿no es cierto? A pesar de los bonos que el gobierno está dando para que la gente todavía se quede en casa por más tiempo. Desafortunadamente, el tema de la epidemia del coronavirus, hay muchos estudios que indican que puede haber rebrotes en 4 periodos, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Y eso es terrible, ¿no es cierto? Es decir, eso supondría que saldríamos a la actividad normal un cierto tiempo, habrían algunos rebrotes que nos obligarían nuevamente a confinarnos en los hogares. Pasa este tiempo, volvemos a la actividad y así por más o menos cuatro temporadas, ¿no es cierto? Este es un tema que no es de corto plazo, definitivamente. Ramiro, yo concuerdo 100% contigo. Es decir, no sabemos cuánto va a durar esto. El director del CDC, que es el Centro Internacional de Control y Prevención de Contagio, un centro internacional, precisamente con su sede en Atlanta, Georgia, ese estado que está siendo más agresivo en la apertura, acaba de salir hace 2 días a decir que va a venir una segunda ola en octubre, en el invierno de Estados Unidos. En octubre, Ramiro, y que va a ser más devastador que este. Entonces, es que apunta exacto a lo que dijiste. No sabemos esto cuándo va a terminar. ¿Sabes cuál es el término que hay que recordarnos? Que tenemos que convivir con el coronavirus. Así es. Tenemos que aprender a convivir con este tema. Si lo empezaremos a convivir a fin de mes o el 15 de mayo, veremos, pero tenemos que empezar a convivir con esto, porque las economías del país no pueden estar, hay una incertidumbre que no sabemos cuánto va a durar y cuándo saldrá la vacuna. Y no solo hablamos de una vacuna que cura, pero también hay que pensar de también algún remedio que nos pueda ayudar con la prevención. No sabemos. También están hablando del dióxido de cloro, que puede ser potencial. He visto un artículo que lo están analizando en Estados Unidos. En fin de cuentas, habían unas 20 alternativas que pudieran ayudarnos, pero nada todavía. He visto que algunos han descartado el que administra el tema de medicamentos en Estados Unidos, la FDA. Así que no sabemos, Ramiro, esta incertidumbre que vos comentas, tienes toda la razón. Entonces yo nomás pienso, esto tenemos que convivir, porque por lo menos la vacuna no va a salir hasta fin de año. Así es. Y tenemos que convivir y empezar y si viene una segunda ola, convivir. Y la gente va a tener miedo, Ramiro. Sí, la gente va a tener miedo. Y el miedo es grave. Claro, y de hecho ya hay mucha gente que ha entrado en etapas, en episodios de pánico, de miedo, ¿no es cierto? Sí. Eso es muy preocupante. Un tratamiento psicológico. Así es. Y en esta línea de convivir con este escenario de cuarentena, retorno al trabajo, etcétera, muchas empresas han visto la posibilidad de continuar sus actividades desde sus hogares a través de lo que se conoce como la metodología o modalidad teletrabajo. Obviamente algunas otras empresas por su naturaleza no pueden hacer esto, ¿no es cierto? ¿Usted considera que esta modalidad, trabajo a distancia, home office o como se llame, tenga que ser una modalidad de trabajo al que tengamos que acostumbrarnos de aquí en adelante? A ver, yo creo que el inmediato futuro va a cambiar. Va a cambiar. La crisis nos ha demostrado que mucho de nosotros podemos trabajar desde casa. Podemos trabajar en equipo, en reuniones virtuales. Y eso va a ir en aumento, Ramiro. Y esto es un fenómeno mundial. La gente está trabajando de su casa. Yo charlo con unos amigos. Me dijo, Fernando, yo con unos amigos empresarios importantes, yo estoy teniendo reuniones con mi equipo, se están moviendo las cosas, estamos planificando y estoy más tranquilo desde mi casa porque nadie me molesta. Entonces, esto es algo que va a ir, los organismos internacionales esto lo hacen hace años, Ramiro, ¿no? Para reducir costos, para coordinar mejor, como tienen oficinas en diferentes partes del mundo, y lo vienen haciendo, y esto ya es algo que en Bolivia no se va a quedar. No hay nada que reemplace el famoso face-to-face, el cara a cara. No hay. Claro. Pero esto de las reuniones virtuales, de poder usar el Zoom, he visto que una institución citó a un directorio
y el directorio tenía 30 miembros. Mira, con una reunión de Zoom. Claro. Pues esto ya va viniendo el camino y esto está aquí para quedarse, Ramiro. Va a ser la nueva forma va a haber cada vez más de esto. Así es, así es. Y precisamente el teletrabajo forma parte de lo que nosotros en nuestro ámbito de tecnología le llamamos la digitalización. Y en este concepto de digitalización, precisamente nosotros como Decali incentivamos a las empresas a que puedan, por una parte, sistematizar sus procesos comerciales, administrativos, operativos, y por otra parte también puedan pensar en entrar al tema, al ámbito del comercio electrónico, del marketing digital. Obviamente habían algunas empresas que ya estaban encaminadas en este carril, pero la gran mayoría todavía estaban un poco escépticos, ¿no es cierto? En particular pienso que esta situación nos está obligando a entrar a ese nuevo escenario al cual estamos enfrente, a un nuevo escenario tecnológico, social, digital, etcétera. ¿Comparte usted ese criterio, licenciado? Así lo comparto, Ramiro, y yo creo que he visto la propaganda de tu empresa ayer justo, y te Gracias. felicito porque estás ofreciendo un servicio integral Así es. para ayudar a las personas a salir, a las empresas a salir adelante. Este es el futuro. Yo creo que todas las empresas, medianas, pequeñas, micro, van a tener que ingresar en este campo y mejor si lo hacen antes que después. El e-commerce, el comercio electrónico, poco a poco, a mí me sorprende que Bolivia todavía está en pañales en este tema. Y también he visto en este servicio que te comento que es integral, que ya estás viendo hasta formas de pago. Es bien importante, Ramiro, eso. Y eso tiene mucho futuro y tiene mucho para crecer en Bolivia. Y además, con esta coyuntura, yo creo que tu empresa estás ahorita en el punto central para ser agresivo y ayudar a las empresas a salir adelante. El concepto de delivery, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué manera de crecer ese negocio de forma tan rápida, especialmente con el coronavirus, que viene con tu marketing, con tu mercadeo digital? A mí me ha llegado una promoción para vender desodorantes y cremas, ¿no? Entonces, esto del delivery y con el comercio electrónico, porque uno de los cuellos de botella es cómo le hago llegar a mi cliente el producto. ¿Cómo lo aseguro si se rompe en el camino? Todos estos temas ya con el delivery que se ha fortalecido tanto, ya facilita tremendamente lo que es el comercio electrónico y lo que también es el marketing digital, ¿no? Así que yo creo que hay un gran futuro ahí, Ramiro, y eso es uno de los temas que va a cambiar, ¿no? En el muy corto plazo. Definitivamente, este tema del coronavirus a muchas empresas les ha afectado, a algunas les ha favorecido, ¿no? Como el sector el que usted comenta. De hecho, en estas últimas semanas han aparecido 2 empresas de delivery en La Paz, ¿no es cierto? Mira, entonces es interesante. Y competir contra los multinacionales. Claro, claro que sí. ¿Quién se beneficia de la competencia? El consumidor. El consumidor. Y las empresas que van a recibir este servicio, Ramiro. Porque claro. entiendo que cobran caro. Así ¿no? es, así es. Sin embargo, bueno, hay muchas empresas también, como decía, que se han visto muy afectadas. En lo particular, en relación a crédito para autoempleo o sociedad anónima, ¿en qué medida les ha impactado este fenómeno? ¿Ha sido dramático? ¿Lo están sobrellevando? ¿Cómo están manejando la situación, licenciado? A ver, bueno, Ramiro, a nosotros nos ha afectado mucho. Porque nosotros hemos tenido que cerrar nuestras 8 oficinas y nosotros atendemos personalmente a nuestros clientes, así que no los hemos podido atender en todo este tiempo. Entonces, el impacto ha sido fuerte. Yo creo que a las micro y pequeñas empresas, nosotros trabajamos con las micro y pequeñas empresas, principalmente en el sector de comercio y servicios. Y también damos el crédito de consumo a personas también que necesitan un préstamo para atender momentos de liquidez. No, entonces vamos a seguir dedicándonos, pero nos ha impactado muy fuerte por eso, Ramiro. Pero yo te digo que
vamos a trabajar más de cerca con nuestros clientes. Yo creo que vamos a tener que ponernos en los zapatos de nuestros clientes. Lo bueno es que no vamos a tener plazos para nuestros créditos. Y los créditos que se han otorgado, vamos a dejarles que si solo pagan los intereses hasta que puedan pagar parte del capital, continúen así, hasta que ellos están listos. Vamos a fortalecer la capacitación que tenemos en la empresa, Ramiro. Nosotros ayudamos a que los micro y pequeños empresarios les enseñamos a controlar mejor su negocio. Hemos sacado hace poco un crédito, hace un par de años atrás, el crédito Joya, que es un crédito prendario, que también cobramos la menor tasa de interés. Ha revolucionado el aspecto porque vos puedes venir y solo si quieres sacar un anillo, puedes sacar ese anillo y dejar todo lo demás, solo pagar por ese anillo. El traslado de las joyas es muy costoso, pero estamos haciendo ese esfuerzo para que si la gente necesita sacar una prenda por X o Z razón, lo pueda hacer sin tener que pagar todo el crédito, ¿no? Y también conociendo la necesidad que tienen los microempresarios y la gente en sí, y como cobramos la tasa más baja del mercado, vamos a ayudarles a comprar deudas de otras instituciones también. Así que, y si empiezas a tener la experiencia con nosotros, tenemos el crédito individual, otro producto más que aprovecho, Ramiro, que esa sola firma, no necesitas dejar nada de garantía, porque esto es un tema de confianza. ¿Y cómo se desarrolla la confianza, Ramiro? Se desarrolla la confianza en el tiempo, mostrando que eres honesto, que eres persona que cumple tu palabra, que eres leal, y así se genera la confianza. Y hemos trabajado muy fuerte con nuestros clientes en desarrollar esa confianza y por eso damos ese crédito individual a sola firma. Y también llegamos a un segmento con menos recursos de nuestra población, Ramiro, que es la banca comunal. Con eso empezó la empresa y eso es lo que me trae mucha satisfacción a mí. Porque hay clientes que me han invitado a su casa y me dicen, licenciado, esa computadora que usted la ve en la esquina es gracias a usted o a la empresa, o esta vajilla que estamos usando es gracias, o mi hijo ha podido ir a un mejor colegio gracias a usted. Y eso sí que trae muchas satisfacciones, es una situación gana-gana, y ese es el producto que tenemos para llegar al segmento con menores recursos. Y la capacitación, que me olvidé mencionar, que es gratuita, que ofrecemos nosotros. Qué bien, licenciado, lo felicitamos. Y ahí está, amigos, amigas, si ustedes quieren acceder a un crédito para resolver alguna necesidad urgente con trámites bastante ágiles, ahí está la empresa del licenciado Cáceres, que también muy gustoso lo puede atender. Licenciado, en el corto y en el mediano plazo, ¿qué planes tiene la empresa suya? Vamos a continuar trabajando, Ramiro, en nuestras 8 oficinas, hacer lo que sabemos hacer. Tenemos 3 oficinas en la ciudad de La Paz, en la zona sur, Plaza de Estudiantes y Tumusla. En el Alto tenemos en La Ceja y en la zona 16 de Julio. En Cochabamba tenemos 2 en la ciudad, en la calle San Martín, que es pleno centro, con esquina Jordán, y en la avenida Roma, que también es pleno centro. Y la 8ª oficina está ubicada en Quillacoyo, en la plaza principal. Vamos a continuar apoyando a nuestros clientes. Lo tenemos muy clara la figura, Ramiro. Esto es paciencia, empatía con los clientes y va a ser un proceso largo. No pretendemos solucionar los problemas que tenemos en 4, 5, 6 meses. Sabemos que esto va a durar 1 año, puede durar más, hay que ver caso por caso. Vamos a trabajar muy de cerca con los clientes y también vamos a atender los nuevos clientes, como te he comentado, y si hay clientes que tienen préstamos en otros lugares que quieren venir a reducir su costo financiero, vamos a estar atendiendo necesidades, vamos a practicar lo que yo te estoy diciendo que debe hacer la banca, ¿no? Que es tener la camiseta puesta de los clientes y ayudar a los micro y pequeños empresarios a salir adelante. Estas señoras que te digo de la banca comunal también. Ramiro, el patrimonio de muchas de estas mujeres es solo un celular. Son grupos mínimo de 6 mujeres, en general 8 más, que no tienen mucho patrimonio y que trabajan con garantías solidarias, mancomunadas, indivisibles. Y hay que saber aplicar esta metodología porque Trabaje Bolivia tiene experiencia en esta metodología. Como sabes, Bolivia ha sido un país líder, era un país líder en microfinanzas en el mundo. Cuando el boliviano ha sido algo mejor en el mundo. Es un orgullo que llevamos esto. Y bueno, hemos ido perdiendo el liderazgo
con países como Perú, que tienen una economía muy informal igual que la nuestra, pero 4 veces más grande, ¿no? Así que la economía, sí, ¿no? La población es 4 veces más y la economía es 10 veces más grande. Así que bueno, pero y también ha habido algunas distorsiones en el pasado que la autoridad también ha ido generando algunas exigencias que han reducido el éxito que hemos tenido en las microfinanzas en el pasado como país. Ok, gracias, licenciado. Bueno, a ver, finalmente, licenciado, quiero acudir al conocimiento que usted tiene de la realidad de muchos microempresarios, pequeños empresarios que están bastante preocupados en esta época, ¿no? No saben qué hacer en el corto plazo. ¿Qué consejos usted le daría? ¿Qué recomendaciones usted podría darle a esas personas para enfrentar esta difícil situación, licenciado? Ramiro, que no hay que desperezarse, No hay que afligirse, digamos, ¿no? afligirse, tener ansiedad, hay que trabajar más duro para recuperar el tiempo perdido que hemos tenido en la cuarentena. Hay que estar tranquilos, como dije, hay que seguir haciendo lo que sabemos hacer. Tenemos que apuntar a lo que hemos hablado antes, el e-commerce, el marketing digital, el delivery, son aspectos extremadamente importantes, Ramiro, y ahí es donde vos estás apuntando muy bien. Sí, a ver, si eres una empresa que hay que cobrar a los clientes, hay que cobrar, Ramiro, hay que ir y decir, hey, mira, ya se te venció, se te va a vencer, ¿y cómo podemos hacer? No, a ver, no, tienes que pagar, pero no te olvides que todo en la vida es una negociación. Entonces, si el cliente te pide apoyo, ten empatía, ayuda a tu cliente. El cliente no se va a olvidar que tu empresa lo ha ayudado en momentos difíciles y vas a tener una lealtad de ese cliente. Cobra con firmeza, pero ponte en los zapatos del cliente para trabajar con él, para cuando él pueda pagar, adecuar el plan de pagos de acuerdo a sus necesidades. Si estás vendiendo productos, Ramiro, yo creo que aquí, más que nunca, bueno, el precio menor no es garantía de mayor ventas. Yo creo que más que nunca no hay que olvidarse que la calidad del servicio es importante. No solo debe estar presente en lo que vende, sino en cómo lo vendes. Yo me recuerdo de un empresario, Warren Buffett, un empresario que terminó siendo muy exitoso, decía, el precio es lo que se paga y valor lo que se recibe. Entonces tienes que preocupar mucho en ese valor agregado que le vas a dar a tu cliente. No, a ver, algo que a mí siempre me ha funcionado en la vida y cuando empecé mi empresa, Ramiro, es que nunca le tuve miedo a la competencia. Y ahora con mayor razón, en esta época del mundo digital de hoy, no hay que pensar que el pez grande se va a comer al pequeño. Es un error, es un error. Lo que de repente va a ocurrir en estas épocas, por cierto, es que el pez rápido le va a ganar al pez más lento. Y no hay que tener miedo de la competencia. Y siempre hay nichos de mercado. Vas a encontrar tu nicho de mercado, estate ahí y vas a ir creciendo poco a poco. Y eso es lo que ha pasado con mi empresa cuando empecé. No le tuve miedo a la competencia y empecé poco a poco y vas creciendo. Siempre recordate en el valor del servicio, Ramiro. Y en general, en términos generales, como la gente dice, va a ser un nuevo mundo, ¿no? No vamos a estar igual. ¿Y cómo no vamos a estar igual? No sé, va a haber unos reajustes fuertes, Ramiro, va a haber una nueva paradigma social. Hasta va a haber impactos geopolíticos nuevos, cadenas de suministros pueden modificarse, el comercio internacional también. Todo va a ir cambiando, va a ser interesante a ver cómo se va a desarrollar esto. También los problemas que están encontrándose con China puede generar un cambio muy fuerte en el tema geopolítico que hablo, en el tema del comercio internacional. Cada vez más se está sintiendo las voces de molestia, que China sabía esto unas 6 semanas antes que lo informó al mundo. Ustedes saben de su doctor que quiso salir, lo metieron a la cárcel y lo hicieron firmar que estaba mintiendo y después el pobre doctor murió curando a pacientes con este virus. Y eso viene hace 6 semanas atrás, antes que salió del problema que teníamos en esto. Las oportunidades van a haber muchas nuevas, Ramiro, como hemos hablado, el marketing digital, el papel de las redes sociales.
que viene con tu marketing digital, van a jugar un papel muy importante. El sector salud, van a haber muchas nuevas oportunidades. Los estándares de trabajo van a cambiar, más orientados hacia resultados, Ramiro. Ya no va a ser el micromanagement. No, siempre, a mí me ha tocado tener jefes que te quieren controlar de cerca, ¿no? Y vos si ya tienes tus responsabilidades puestas, bueno, cada vez ahora ya va a cambiar poco a poco eso, que es muy común en nuestro país, de querer controlar a tu personal muy de cerca. Ahora ya va a haber un cambio de mentalidad de orientarse más a resultados. Pues le vas a dar un poco más de libertad a tu empleado, pero él tiene que generarte resultados que tienes muy claros. Y todos estos temas van a ir cambiando. Yo creo que el mundo va a ser diferente después del COVID-19. Yo creo que esto de poder vender productos sin tener contacto con la gente, Ramiro, a ver, visualiza eso. Sí, por supuesto. Sin tener contacto van a ser temas que se van a ir viendo. El higiene personal, todo lo que hemos hablado, el trabajo desde casa. Yo creo que hay mucho para pensar. ¿Cómo se va a abordar? A ver, yo me pregunto ahora, ¿qué va a pasar con las aerolíneas? Mi hijo trabaja en una aerolínea y me acaba de contar que es el líder de las aerolíneas que están ya dando test a sus pasajeros, pero ahorita no han abierto los vuelos, están volviendo a traer sus ciudadanos al país, pero cada uno que vuelve está teniendo que tener el test que le duran 10 minutos. Entonces, ¿cómo van a abordar las aerolíneas todo este nuevo tema? Los hoteles, ¿cómo lo van a hacer? ¿No? ¿Cómo van a manejar los países en exigir cuando la gente quiere entrar con sus vuelos de otro país o cuando quieran cruzar sus fronteras? Por ahí los países van a empezar a exigir, si usted no tiene una prueba, no entra a mi país. Todo el tema de los robots y todo esto es un nuevo mundo que dentro de todo esto, Ramiro, va a generar nuevas oportunidades, y para la gente que quiere diversificar su negocio, quiere emprender, o para los emprendedores, van a haber muchas oportunidades que se vienen por delante. Gracias, licenciado. Y dicen que todas las crisis generan nuevas oportunidades, ¿no? Charles Darwin decía también que los fuertes no siempre son los que ganan, ¿no? Sino los que tienen la capacidad de adaptación frente a unos cambios de escenarios tan dramáticos como los que estamos viviendo. Licenciado Cáceres, a nombre de nuestra audiencia, de nuestra comunidad de micro y pequeños empresarios, quiero agradecerle sinceramente su tiempo. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, licenciado. Sí, Ramiro, y me gustaría de repente cerrar esta conversación, esta entrevista, diciendo que este coronavirus no tiene que sacar lo mejor de los bolivianos. No solo hay que hablar de ayudar a nuestro vecino, pero hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Hay que hacerlo ahora. Debemos ser más solidarios, y en este proceso tenemos que mostrar mayor transparencia. A mí me está empezando a gustar el término total transparencia, para que la gente también de estos programas que se armen de ayuda tengan total transparencia, y así la gente se va a animar a ayudar más. El gobierno, a mí me encantaría que se armen programas, y yo estoy queriendo abrir una fundación precisamente para ayudar a la gente más necesitada, y el tema va a ser la transparencia. La gente tiene que saber que toda la plata que estamos recibiendo, cómo se están tomando las decisiones, quién se están tomando las decisiones, los balances abiertos, los gastos, ingresos abiertos, todo abierto para inspirar confianza, y que es un ejemplo para nuestros futuros gobiernos en los procesos de adjudicación de obras, etcétera. Mostrar total transparencia, Ramiro. Yo creo que hay una linda oportunidad. Yo he visto que el boliviano está más solidario, lo veo, ¿no? La juventud, las mujeres, lo veo, Ramiro, y eso mucho me gusta, y creo que tenemos que no perder este impulso y continuar en ese sentido. Bueno, nomás desearles, entonces, Ramiro, que tengan un gran fin de semana, y una vez más agradecerte por la entrevista. No, gracias a usted, licenciado, y lo felicitamos por la iniciativa. Estimados amigos, amigas, de esa manera hemos llegado al final de esta entrevista con nuestro invitado especial, licenciado Fernando Cáceres. Gracias por seguir esta transmisión. Los invitamos a la próxima ocasión, en la que también tendremos otra personalidad también en este espacio. Cuídense en casa, por favor, y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.